inmunidad. Bien, vamos a hablar de la respuesta inmune celular. ¿Sí? Respuesta inmune celular primaria. Como verán, es muy parecido a la respuesta inmune humoral. Lo único que cambian son las células aquí. Ok, la respuesta inmune celular primaria, las dos primarias duran lo mismo. Entonces, ¿cuánto les dije que duraba lo humoral primario? De 7 a 14 días. Recuerden que es un aproximado, ¿bien? Entonces, por el hecho de ser primaria, tarda más en procesar los antígenos, etc. Y en este caso, tarda de 7 a 14 días. Estamos hablando ahora de la celular, ya no de lo humoral. Ahora los antígenos ya no son alergenos. Y algunas bacterias sí son. Usualmente es contra bacterias, la celular, parásitos y hongos. Ok, contra parásitos, contra hongos, contra bacterias intracelulares. Entonces, contra virus, no se olvide. Contra virus activa esta inmunidad. Porque ese tipo de inmunidad está encargada de atacar a los antígenos que se alojan adentro de las células. Porque, por ejemplo, tenemos un anticuerpo que va contra algún antígeno, el que sea. Acuérdense que reconoce cierta parte o cierto fragmento de la membrana del antígeno para poder pegarse y comenzar el ataque. Entonces, suponiendo que el pintarrón es el antígeno de la bacteria, este es el anticuerpo. Viene el anticuerpo, va contra esta parte, entonces viene el anticuerpo, ¡pac!, se pega, ¿sí? Y luego ya de aquí se activa el complejo ataque membrana, etc. Pero ¿qué pasa si es un antígeno intracelular, como un virus, como algún hongo, como algunas bacterias, como micobacterias? ¿Qué pasa? Este anticuerpo va contra esta parte de la bacteria, de la micobacteria, suponiendo, pero la micobacteria no está expuesta en el torrente sanguíneo, no está expuesta en el espacio extracelular, está dentro de la célula. Entonces está la bacteria y hay una célula que lo recubre, que lo está protegiendo. Entonces el anticuerpo no reacciona contra nuestra célula. Entonces lo humoral no sirve, ya queda ahí descartado. Para eso tenemos la inmunidad celular. ¿Qué hace la inmunidad celular? Obviamente el antígeno, la micobacteria, poniendo el ejemplo, no se va directamente al lugar. Al momento que entra, no entra directamente y se mete a la célula. Obviamente tiene que pasar por espacio extracelular, etc. Y se topa con macrófagos. Al momento que se topa con los macrófagos, hace lo mismo. Fagocita la micobacteria o el antígeno, lo fragmenta, lo hace pedacitos, lo presenta en su membrana como determinantes antigénicos junto con moléculas de MHC2. Al mismo tiempo el macrófago libera interleucina 1, factores de necrosis tumoral, y se lo presenta esos fragmentos de la membrana del antígeno, se les presenta el linfocito T virgen. El linfocito T virgen prolifera, de esa proliferación hace linfocitos T cooperadores de memoria que se almacenan en órganos secundarios. Hasta aquí va muy similar. Y crea más de esa proliferación, crea linfocitos T cooperadores así nada más, que son los CD4, que crean interleucinas de 2 en adelante para estimular toda la proliferación celular, la respuesta inmune, etc. Y van a ir a estimular a otro linfocito T, eso estaba mal, linfocito T virgen, ¿ok? Estimula a un linfocito T virgen, un virgen acá, y estimula a otro linfocito T virgen. Este linfocito T virgen va a proliferar, y de esta proliferación
va a crear linfocitos T cooperador citotóxicos. La C es por citotóxicos, no es cooperadores. H de helper, C de citotóxico. Va a crear linfocitos T citotóxicos de memoria que se van a almacenar en órganos secundarios y linfocitos T citotóxicos así nada más. ¿Cómo actúan los linfocitos T citotóxicos? Por medio de perforinas. Todas nuestras células tienen MHC1, ¿ok? MHC1. Todas nuestras células. Acuérdense, el MHC2 se encuentra en todas las células presentadoras de antígeno. El MHC1 se encuentra en todas las células nucleadas o que han tenido núcleo, ¿sí? Recuerden también el citotóxico se le conoce como CD8. Una mnemotecnia que usamos que sirve, el CD4 que es el helper. ¿Qué MHC tiene? Es una célula presentadora de antígeno, tiene el 2, pero ¿cómo nos acordamos? MHC2 por 4, que es el CD4, da 8. MHC1 por 8, porque es CD8, da 8. Con esta mnemotecnia no se les debe de olvidar que el CD4 trabaja con el MHC2 y el CD8 trabaja con el MHC1. Entonces todas nuestras células nucleadas tienen MHC1. Al momento que entra una micobacteria, al momento que entra un virus, etc., muchas veces lo hacen por medio de esta molécula, pero bueno, entran a nuestra célula y al momento que entran a nuestra célula, el MHC1 muta o cambia su estructura. Al momento de que cambia su estructura, el linfocito T citotóxico reconoce que cambió. Entonces ve, aquí está la micobacteria y esta es la célula infectada, ¿ok? Entonces por medio del MHC1 reconoce que la célula infectada pues precisamente está mal, que no está como una célula sana, entonces está infectada por una micobacteria. Y el linfocito T citotóxico reconoce este MHC1 que está distinto, comienza a liberar perforinas perforan la membrana de la célula infectada, hace pequeños canales. Recuerden que lo normal en nuestra célula es que haya más potasio adentro y más sodio fuera, ¿sí? Entonces comienza a salirse el potasio, comienza a entrar sodio, todo esto sucede a lo pendejo. Entonces hay un desequilibrio hidroelectrolítico para la célula y la célula infectada se muere. Y el momento que se muere la célula infectada, se muere también la micobacteria. Suponiendo que sea un micobacterium tuberculosis que se almacena ahí en los neumocitos, en los alvéolos, comienza los linfocitos T citotóxicos a destruir todas las células del pulmón que están infectadas por micobacterias. Entonces la reconoce por medio del MHC1 que tienen el micobacterium tuberculosis ahí dentro. Entonces comienza a atacar por perforinas y empieza a destruir todas las células. No solo destruir la micobacteria, necesita destruir la célula infectada para matar a la micobacteria. Entonces empieza a destruir chingos y empieza a crear pues unos ahí huecos, porque pues ya, o sea, está destruyendo todo ese tejido, está destruyendo todas esas células que forman un tejido. Al momento que destruye todo, se queda ahí un huequillo y empieza entonces nuestro propio organismo a formar tejido de cicatrización, tejido fibroso, y entonces es como se queda ahí todo fibroso y se quedan ahí las cavernas, y ya si está muy avanzado tomas una radiografía y se ven ahí los huecos, ¿ok? Entonces los linfocitos T citotóxicos actúan reconociendo por medio del MHC1 a las células infectadas por virus, micobacterias y algunos hongos. Y para poder destruir, pues el antígeno tiene que destruir a la célula que está infectada. Esta inmunidad no solo actúa contra este tipo de antígenos. Recuerden también que los tumores, el cáncer, tienen antígenos, ¿ok?
Entonces al momento que muta nuestra célula, estos MHC1 están configurados por, no configurados, sino que representan, por así decirlo, todo lo que está ahí en nuestra célula. Recuerden que son proteínas. Las proteínas se crean a partir del ADN. Entonces recuérdense que la transcripción, la codificación, se genera la proteína, en este caso MHC1, y se pega ahí en la membrana, ¿ok? Entonces es la forma en que nuestro organismo reconoce que nuestras células están bien. Una célula mutada tiene el ADN mal, tiene el ADN mutado. Entonces al momento que crea la proteína del MHC1, esa proteína sale mal, sale mutada. Entonces se reconoce como un antígeno tumoral. Entonces los linfocitos T citotóxicos, también los natural killer, actúan de esta manera, reconocen el MHC1 de la célula mutada. Entonces, ¿qué hacen? Comienzan a atacar. Comienzan a atacar y destruyen nuestras células mutadas. Hay muchos mecanismos por los cuales también se destruyen células que tienen mutaciones. La misma célula tiene mecanismos que inducen apoptosis. Y ese es otro mecanismo que nos protege de mutaciones, porque a diario tenemos chingos de mutaciones en nuestras células. Chingos de nuestras células se mutan, se vuelven malignas, entre comillas, pero tenemos sistemas inmunológicos, tenemos sistemas en la maquinaria de nuestra genética que nos protegen de esas mutaciones. Ahora, si la mutación es muy acelerada y una de las mutaciones afecta la diferenciación celular, y la velocidad en que hacen mitosis esas células, entonces se vuelve cáncer, se vuelve una neoplasia, se vuelve crecimiento de tejido, cuando la mitosis, o sea la división celular, que se divide en 2, luego 4, luego 8 y así exponencial, es muchísimo más rápida que estas respuestas inmunológicas. Entonces ahí es cuando se genera la neoplasia, etc. Ok, un repaso rapidito entonces. La inmunidad celular primaria es la que se activa cuando hay un antígeno intracelular, que es cuando es la primera vez que entra ese antígeno y se mete a la célula, tarda de 7 a 14 días. Se topa con el macrófago lo fragmenta, lo hace pedacitos, presenta en su membrana esos pedacitos como determinantes antigénicos, los presenta junto con moléculas MHC2 y se lo presenta al linfocito T virgen. El linfocito T virgen prolifera. De esta proliferación crea linfocitos T cooperadores de memoria que se almacenan en órganos secundarios y crea otros linfocitos T cooperadores, así nada más. Los cooperadores son los CD4, que liberan interleucinas de la 2 en adelante que sirven para estimular otro linfocito T virgen. Este linfocito T virgen prolifera, crea más linfocitos, crea linfocitos T citotóxicos de memoria, que son los CD8, los citotóxicos, que se almacenan en órganos secundarios por si hay una reinfección por este antígeno intracelular, y crea linfocitos T citotóxicos, así nada más, CD8, que por medio del MHC1 reconocen las células que están infectadas, porque el MHC1 cambia y liberan perforinas. Esas perforinas perforan la membrana de la célula infectada, se mete sodio a lo pendejo, sale potasio a lo pendejo, hay un desequilibrio hidroelectrolítico de la célula infectada y se muere también pues el antígeno que entró. Pueden decir que hay un desequilibrio hidroelectrolítico o que hay un equilibrio hidroelectrolítico del microambiente que está ahí, porque recuerden que hay más potasio adentro, más potasio afuera, más potasio adentro, más sodio afuera. Lo que intentan hacer es por ¿cómo se llama? Y se me fue el nombre. Por ósmosis. Lo que intentan hacer es por ósmosis simple igualar la cantidad de solutos afuera y adentro. Entonces hay un equilibrio hidroelectrolítico del microambiente, pero eso le provoca un desequilibrio hidroelectrolítico a la célula. Ok, esa es la primaria celular. Ahora si cambiamos a la celular secundaria, no hay muchas diferencias. Vamos a cambiar nomás los vírgenes por lo que sigue. Cuando es un antígeno, intracelular, que entra por segunda, tercera vez, respuesta inmune celular secundaria. Y al igual que la otra,
va a ser de 1 a 3 días. Recuerden que son un aproximado. Entonces entra el antígeno, se topa con el macrófago, hace toda la presentación del antígeno y se lo va a presentar. Como es la segunda, tercera, cuarta vez que entra el antígeno, ya no es uno virgen. El virgen son en la primaria. En la secundaria son con células de memoria. Se lo presenta el linfocito T, cooperador de memoria, que también se le conoce como CD4. Este va a proliferar, va a crear más cooperadores de memoria que se almacenan en órganos secundarios por si hay una reinfección, y también va a crear LT cooperadores así nada más, que son CD4, que liberan interleucinas de la 2 en adelante, que van a estimular un linfocito T citotóxico de memoria, que viene siendo el CD8, ¿ok? Ese linfocito T citotóxico de memoria, cuando es estimulado, prolifera. De esta proliferación crea más LT citotóxicos de memoria que se almacenan en órganos secundarios por si hay una reinfección, y LT citotóxicos así nada más, que son los CD8, que actúan por medio del MHC1, reconociendo el MHC1 de la célula infectada, liberan perforinas, desequilibrio hidroelectrolítico y se muere la célula. ¿Ok? Bueno, creo que hasta aquí ya es todo lo del primer parcial de mi facultad. Espero que les sirva, estudien chingos, no se queden solo con esto. Investiguen cuáles son los linfocitos T helper tipo 1, linfocitos T helper tipo 2, y esto solamente para que ayudarse a comprender. Recuerden que para dar una respuesta necesitan tener fundamentos que sean justificados de algún libro como mínimo, o de preferencia de artículos de reciente publicación. ¿Ok? Bueno, tengan un buen día y luego les comparto más información.